Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Nuestra primera invitada de hoy es la doctora Ana María Arriagada, nueva presidenta del Colegio Médico. Con ella hablaremos de los desafíos de su gestión, de cómo enfrentar el problema de las listas de espera y de las soluciones posibles para la crisis de las ISAPRES. Doctora Ana María Arriagada, flamante nueva presidenta del Colegio Médico, bienvenida. Gracias por la invitación, Paula, a ti, al canal, por el espacio. Y además está a punto de asumir este cargo tan importante que ha sido un trampolín político. Pensemos que la doctora Isquia Siches de ahí pasó a ser nada más y nada menos que ministra del Interior. ¿Cuál es el sello, doctora Arriagada, que le quiere dar usted a su gestión? Bueno, la verdad que el sello de esta gestión tiene que ver con volver un poco la mirada hacia adentro. Este es un gremio que está pasando por temas bien complejos. Es un gremio que agrupa a muchos médicos. En el caso particular de la lista que yo encabezo, es una lista que ganó por pocos votos. Entonces, la verdad que hoy día el sello nuestro es conducir al colegio médico de una manera lo más correcta y lo mejor posible a través de las diferentes vicisitudes que vamos a enfrentar y que estamos enfrentando hoy día, haciendo un trabajo importante de consenso, de trabajo hacia el interior, abordando, porque lo dijimos fuertemente en el programa, lo que es la trayectoria de un médico o una médica, todo a lo largo de su carrera, que es bien distinta, y siempre manteniendo, en el fondo, la vista puesta en los temas de salud pública que tienen que ver con nuestro quehacer. Y que hay tantos temas que vamos a hablar en detalle con usted, doctora. Antes de ir a esos temas, ¿es bueno o es malo para el colegio médico que muchas de sus figuras, no solo la doctora Siches, sino muchas otras figuras antes, hayan tenido después un desempeño político relevante en el país? O sea, que de alguna manera se politice la elección con figuras que tienen digamos, un perfil público muy alto. ¿Eso es bueno, es malo, ayuda o no ayuda? Yo creo que más que bueno o malo es bastante inevitable, porque creo que de alguna manera el trabajo gremial en general selecciona personas con cualidad de líder. Y uno lo ve desde los capítulos, que son la unidad más nuclear nuestra, hasta, por supuesto, la directiva nacional. Y en la historia del colegio médico, la verdad que han sido muchos los dirigentes que luego han ocupado cargos políticos. Por lo tanto, yo creo que es un hecho, y es un hecho que hay que aprovechar en lo positivo, en el sentido de que toda la trayectoria gremial, primero que nada, no se olvide, a la hora de ocupar cargos de cierta ubicación y poder político, que no es otra cosa, o yo lo veo así, como un poder transformador. Si ese poder transformador se da en manos de dirigentes y que puedan encauzar justamente las causas nuestras gremiales y las causas nuestras de salud, bueno, bienvenido sea. Yo creo que es un hecho de la causa. Me parece que también ahí hay, por supuesto, siempre una tensión, ¿no? En no confundir los planos, en no confundir lo que es un gremio con lo que es un partido político y no confundir las ambiciones personales con lo que es una labor fundamental de servicio un poco a los colegas. Y vamos a los temas de salud pública que son muchos, como decíamos, doctora Arriagada, y muy graves. Vamos a partir por las listas de espera, que evidentemente se han agravado después de la pandemia, en que tuvieron que postergarse cirugías muy importantes porque estábamos todos dedicados a la emergencia pandémica y que son alrededor de 10.000 personas las que han muerto porque no pudieron ser atendidos a tiempo. Desde el punto de vista suyo, ¿cómo cree que tiene que abordarse esto de una manera efectiva y, digamos, inmediata para evitar que siga habiendo personas que no tienen acceso a salud y por lo tanto mueren o ven muy empeoradas sus enfermedades por esto? Bueno, yo creo que el abordaje de la lista de espera es un abordaje urgente. Creo que este es un problema hace muchísimo tiempo. De alguna manera se ha resuelto en forma focalizada a través de reformas anteriores, como por ejemplo la ley GES, ¿cierto? El GES, por supuesto, se aboca a resolver o a minimizar o a disminuir la espera para un grupo de pacientes, pacientes que tienen o patologías de alta prevalencia o alta carga de enfermedad o que son de mucha gravedad. Y por lo tanto ese es un intento que es bastante señero y destacado en el mundo. Porque la verdad que no hay país en el mundo que haya resuelto la oportunidad, el acceso, la calidad y la protección financiera. Eso en ningún país está resuelto. Y por lo tanto las listas de espera son bastante inevitables. Pero sin duda, hoy le corresponde a la autoridad sanitaria y a todos los que tenemos que ver con ese trabajo ponernos a disposición de resolverla, continuar bajando los tiempos de espera,
aumentar la productividad de los prestadores públicos, los prestadores privados, mejorar la coordinación público-privada, porque yo creo que si hay algo que la pandemia nos dejó fue esa experiencia, ¿no? Claro, y que además fue muy exitosa, fue digamos, muy de unión exitosa. de los dos sistemas para sacar el Exactamente. objetivo adelante. Pero ¿quién tiene que realmente ejercer el liderazgo acá? Porque mientras estas miles de personas se han muerto, claro, se discute, bueno, hay que hacer esto, habría que hacer esto otro, pero es un problema de, en este caso, la ministra Aguilera de Salud, que no está tomando esas medidas, es un problema de algunos médicos que a lo mejor no quieren ampliar su horario de turnos o su horario en los hospitales públicos, es un problema de quién y por qué no se puede abordar, como dice usted, doctora, desde una colaboración público-privada, sabiendo que también desde el mundo privado hay mucho interés de algunos por solucionarlo, por ser parte de la solución. Yo creo que es un problema que encabeza sin duda la autoridad sanitaria. Yo creo que los últimos ministros, y me atrevería a decir en la última década, pero probablemente la primera tarea que un presidente o una presidenta les ha encomendado es manejar el tema de listas de espera. Esto no es un tema nuevo, es un tema sin duda que se va agravando. Y es un tema además que a medida que avanza el avance de la medicina, estoy pensando por ejemplo en algo tan moderno como los trasplantes. Entonces, por supuesto que habiendo la posibilidad de rescatar a pacientes con tecnologías, con mejores tecnologías, con terapias que son más novedosas, entonces obviamente la lista de espera es todavía más acuciante. Más acuciante también porque va aumentando la expectativa de vida. Entonces yo creo que no es un problema nuevo, es un problema antiguo, pero sin duda para poder resolverlo se requiere que toda la autoridad sanitaria esté abocada hacia allá, pero no solo la autoridad sanitaria. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, al hablar de las personas que fallecen esperando, ahí hay datos que es importante desgranar, y eso radica probablemente más bien en sociedades científicas, en la academia, en las escuelas de salud pública, porque efectivamente una persona que fallece esperando no siempre fallece a causa de la enfermedad que lo tiene esperando, y esos datos que son finos son muy importantes. Entonces me parece que, por supuesto, el esfuerzo es multifactorial. Yo creo también que el sistema público aquí tiene una mirada fundamental, porque la verdad que si miramos las falencias del privado, y eso ha aparecido ahora con la crisis de las ISAPRES, hay una falencia clara en prevención. Y por lo tanto, hoy día cuando hablamos de las modificaciones que hay que hacer en este país, bueno, el modelo de atención primaria, de atención por médicos familiares, el modelo de atenderse con una cierta mirada como de pertinencia sanitaria, es un modelo que hoy, que está muy bien instalado en lo público, hay que instalar también en lo privado. Sí. Doctora, vamos a hablar de la crisis de las ISAPRES, por supuesto, pero antes de eso, en lo concreto, ¿qué le pediría usted a este gobierno que hiciera en materia de lista de espera? Así siendo bien concreto, a la ministra Aguilera, al presidente Boric, ¿qué debieran hacer que no están haciendo ahora para mejorar estas listas de espera? Que claro, es un problema, como dice usted, que no es nuevo, existe en todas partes, pero la verdad es que en Chile está siendo muy agudo, además por lo que pasó en la pandemia, ¿no? Yo diría que el gobierno tiene que poner mucho énfasis en mantener y fortalecer la pertinencia, la posibilidad de los médicos y de otros funcionarios del equipo de salud de quedarse trabajando y de desarrollar proyectos en la salud pública. Pienso que hay un trabajo que hacer muy importante de aumentar la retención de especialistas en salud pública, la productividad de los pabellones, y eso pasa por infraestructura. En segundo lugar, creo que FONASA tiene que hacer cambios muy importantes por lograr nivelar los aranceles que paga, aranceles que sean más reales. Y en tercer lugar, hay hoy día una oportunidad, cuando vemos, por ejemplo, lo que está pasando con toda la crisis de las ISAPRES y los retrasos en los pagos, bueno, para que quizás sea el momento de que el sistema privado fundamentalmente se ponga a disposición justamente de la lista de espera pública y resuelva la lista de espera pública con aranceles de nuevo que estén regulados hacia arriba por FONASA para que sean pagos reales, y de esa manera, en el fondo, por un lado, fortalecemos a un sistema privado, clínicas, digo, que hoy día ven cortes de algunos convenios, retrasos en los pagos de las ISAPRES, y ponemos esta crisis también, de alguna manera la relacionamos o la potenciamos en función de la lista de espera. Sí. Hablemos ahora de las ISAPRES, porque evidentemente hay mucha preocupación en el mundo médico, me imagino, así como también en las personas, no solamente las que están en las ISAPRES, porque quiero partir preguntándole, ¿qué pasaría con FONASA si las ISAPRES quiebran? Y todo eso, todas las personas que están en ISAPRE hoy día, 2 millones y tanto de personas terminan llegando, siendo parte de FONASA. Bueno, la verdad que FONASA ya ha recibido oleadas de personas. Sí. Las primeras oleadas que ha recibido son fundamentalmente pacientes más bien jóvenes que aportan su 7%, que siguen manteniendo una atención a través de la modalidad libre elección, ¿no? Y por lo tanto eso ha sido algo que ha sido bien absorbido por FONASA. Claro, porque son más saludables, son jóvenes y sanos. Exactamente. Pero el problema es hoy
los enfermos crónicos y los pacientes con preexistencia o que están en este momento con tratamientos crónicos y que son, en el último caso, 300.000 enfermos y que están hoy día en las ISAPRES. Y que claramente, de trasladarse a FONASA, van a sobrecargar a un seguro, ¿cierto? Con prestaciones, con medicamentos, con costos, y probablemente eso va a impactar aún más en el tema de listas de espera. Entonces, FONASA está haciendo un trabajo que pienso que tiene que probablemente transparentarlo o comunicarlo mejor, justamente para tranquilidad de los pacientes en primer lugar y en segundo lugar de los prestadores. FONASA ha demostrado en el tiempo una capacidad de adaptarse importante, pero tiene algunos temas que son pendientes. El tema de nuevo, de volver a calcular sus aranceles a aranceles reales. Hoy tiene que trabajar en el tema de, bueno, crear esta unidad que de alguna manera logre coordinar seguros privados, ¿cierto? Seguros complementarios un poco a un grupo importante de pacientes que van a estar en FONASA. FONASA tiene que adaptarse, pero no va a ser inmediato. Y por eso nosotros como Colegio Médico estamos muy preocupados de que el sistema de alguna manera aguante sin una gran crisis, ojalá que las ISAPRES no quiebren, de manera que el sistema mantenga un cierto equilibrio y dé tiempo a los diferentes actores para acomodarse. Sí. Desde el Colegio Médico están por solucionar el problema de las ISAPRES, no que se acaben las ISAPRES, me imagino. Nosotros estamos por solucionar el tema del aseguramiento privado. Sabemos, como lo saben y lo dicen, por supuesto, muchos economistas, y yo creo que es algo que ya es archi como de alguna manera reconocido, que las ISAPRES, así como están funcionando hoy, no pueden seguir funcionando. Es un modelo de negocio, la verdad, que es bastante redundante hablar de un modelo de negocio con la salud, ¿cierto? Que la verdad que no tiene hoy día ninguna manera de subsistir así como está. Nosotros creemos que hay que hacer profundas transformaciones a lo que es el modelo de aseguramiento privado. Creemos que eso sí tiene que ser gradual. Hay países como los Países Bajos que han hecho este tránsito en 12 años. Nosotros esperamos que en este país también haya una posibilidad de transitar en forma gradual, en forma pensada, en forma cuidadosa y protegiendo en primer lugar a los pacientes y después a los prestadores. ¿Y transitar hacia un sistema de coexistencia de la salud pública y la privada o hacia un sistema solo estatal? Nosotros creemos que tiene que coexistir un sistema de salud público y privada, como ha existido hace muchos años en Chile, y nosotros creemos que tiene que seguir existiendo de esa manera, pero con una regulación distinta, con una superintendencia más fortalecida, probablemente con un seguro en el fondo más amplio en su cobertura, y por supuesto con la figura también para algunas personas de mantener su modalidad de libre elección, pero que esa libre elección tenga también una mirada sanitaria. Hoy lo que pasa es que un paciente, en base a sus dolencias, consulta a 7 doctores distintos. Eso es inefectivo, es caro, y el paciente lo único que siente después es que lo han desgranado como en 10 órganos, ¿no? Y nosotros lo que decimos, bueno, ha llegado el momento también de que esa libre atención tenga una mirada sanitaria. Claro, porque eso, digamos, cuando las personas comparan distintos sistemas de salud, se sorprenden de que acá, las personas que viven en otros países, Sí. por ejemplo en Estados Unidos, de que acá cualquier persona pueda ir directamente a un especialista, cuando, por ejemplo, en Estados Unidos, primero lo ve un médico más general y de ahí lo deriva a un especialista. No puede llegar e ir uno, digamos, por su cuenta a distintos especialistas. Ahora, al parecer eso está como parte de lo que las personas sienten que es un derecho de tener ISAPRE, ¿o no? O sea, hay algo arraigado ahí también de poder ir viendo distintos médicos, ir contestándose distintas preguntas. Hay una educación que hacer, una pedagogía con las personas, porque quizás no va a ser tan fácil esto, ¿no? De que renuncien a poder ir a ver directamente, como decía, un especialista. Yo creo que sí. Ahora, cuando uno mira la satisfacción de los pacientes, y eso está estudiado en el último tiempo en el sistema público, y uno ve que los pacientes en general tienen satisfacción con la atención de lo que son sus médicos y lo que es también el personal de salud. Y esa satisfacción ha ido en aumento. Por supuesto, los pacientes que se atienden en el sistema público tienen más problemas con unos problemas importantísimos con lo que es la oportunidad y la lista de espera. Pero con la atención, ellos la agradecen, porque en el sistema público hay una atención que es como más gradual, que es más integral, que es más preventiva. Yo pienso que los pacientes y los ciudadanos de este país tenemos que efectivamente tener una mejor pedagogía también. Creo que la hemos estado haciendo, en el sentido que si hoy uno le pregunta a un paciente o hacemos una encuesta en la calle a un ciudadano que está en una ISAPRE, por ejemplo, ¿qué es lo que más le preocupa? Probablemente lo que más le preocupa no es que quiera seguir necesariamente eligiendo a qué doctor ver, porque eso también es muy estresante,
sino que lo que más le preocupa probablemente es la preexistencia. Y si no le preocupa a él, le preocupa por sus cargas. Entonces creo que hay temas que ya son un acuerdo. Es un acuerdo que nuestra principal preocupación hoy son los pacientes que tienen patologías en curso, tratamientos costosos, tratamientos que están en marcha. El segundo son los pacientes crónicos. Y yo diría que para el resto de los pacientes yo creo que seríamos capaces de migrar a un sistema en que nosotros también reconociéramos una visión más integral. Porque creo que es muy frustrante, tanto para un médico, dar una atención que no es como, yo diría, como o no es oportuna o no es pertinente. Para uno también es frustrante. Y debe ser muy frustrante para el paciente también. Sí. Ahora, vamos al tema de las ISAPRES. El problema, si todo esto colapsa o si quiebran algunas y otras no, es que finalmente todos tenemos preexistencia. O sea, ¿quién no tiene una preexistencia? Digamos, cualquier enfermedad que haya tenido puede ser tomada en otra ISAPRE como preexistencia. Entonces, ¿cómo debiera cambiar el sistema? Y se lo pregunto también porque se está discutiendo la ley corta de ISAPRES, pero hacia esto que dice usted, una transición gradual con más tiempo, ¿cómo debiera ser el sistema para que realmente haya libertad de cambio en las ISAPRES, al mismo tiempo de que sean viables económicamente, pero que las personas, por otro lado, no sientan que aquí hay un negocio con su salud? Bueno, yo creo que hay cierto acuerdo y de hecho es uno de los puntos de discusión de la ley corta. Tiene que ver, ¿no? Con que esta ley cumpla ciertas funciones. Aquí hay un fallo que cumplir, ¿cierto? Aquí hay una deuda que las ISAPRES deben pagar. Hay un plazo que hay que establecer para que eso ocurra. Pero probablemente esa ley va a incluir ciertos amarres. Amarres en el sentido de sí, de alguna manera vamos a seguir funcionando con este sistema de aseguramiento, al menos por un tiempo, bueno, con algunas modificaciones. Yo diría que una de las primeras es el fin de la preexistencia, de la famosa como declaración de salud, por lo demás. Y probablemente el segundo tiene que ver con un fondo de compartir ciertos riesgos dentro del ISAPRE, ¿no? Y que no haya una persona que paga 6X y otro que paga 1X y que haya una cierta como compensación entre ellos dentro de la misma ISAPRE. Y yo creo que hay también un consenso importante en otro factor donde sí los médicos tenemos mucho que decir y que es en el tema del control de costos, o sea, de apegarnos a ciertos protocolos, de alguna manera ser operativas dentro de los hospitales y de las clínicas, formas de funcionar que tengan que ver con un cierto compromiso, de atender a los pacientes en determinada cantidad de días o una determinada manera, unas formas de costos que son un poco complejas de explicar, pero que básicamente tienen que ver con estandarizar nuestra práctica médica. Y un fuerte trabajo también en licencias médicas que son un tremendo Sí. gasto. Ahora, usted ve, la Asociación de ISAPRES dice que van derecho al colapso, que incluso con los cambios que se autorizaron en la ley de presupuesto para que pudieran hacer sus aumentos de costo antes, no llegan y que esto va derecho al colapso. ¿Usted ve que la situación está así de crítica hoy día o está un poco mejor que antes y en proceso de ser solucionada la crisis que estamos viviendo ahora de las ISAPRES? Bueno, yo diría que probablemente en los últimos días, con el ingreso dentro de la ley de presupuesto, el adelanto en el fondo de este cálculo del ICSA, ¿no? Que permite de alguna manera ajustar el precio que pagan las ISAPRES por los planes de salud, adelantarlo un poco, y que fue un trabajo fundamentalmente del Ejecutivo en manos de la ministra Aguilera, se consiguió cierto como oxígeno, bajó un poco la tensión. Yo siento que el hecho que también se esté discutiendo una reforma de salud en el sentido como amplio y que se haya abierto ese espacio de discusión, también de alguna manera ha bajado un poco la tensión. Y por lo tanto yo creo que hay una relativa mayor calma. Siento que los actores se movilizaron hacia un espacio de cierto consenso. Ya, se tiene cierto optimismo de que esto puede solucionarse. Yo confío en que el gobierno lo va a liderar. Espero también que haya una mirada política de dar una cierta estabilidad. Esta estabilidad es importante darla como país, porque también de acá dependemos mucho también de inversionistas que están en el extranjero, que por supuesto acá miran con una lupa un poco si este país va a lograr salir de esta crisis de una manera que sea sustentable en el tiempo. Creo que esa señal es una señal política que por supuesto le corresponde al gobierno. Creo que la ministra
Sí, le iba a preguntar por la ministra Aguilera. ¿Cómo le evalúa usted a la ministra Aguilera? A mí no me toca mucho evaluarla, pero sí me toca trabajar con ella y ponerme a disposición de ella. ¿Pero ha hecho una buena gestión? Yo siento que lo que ella ha logrado en las últimas semanas ha logrado dar un cierto respiro. Y pienso que en eso su gestión política ha sido exitosa. Pero, repito, a mí me toca en el fondo, no, desde la posición en la que estoy, trabajar con ella. ¿Tiene suficiente respaldo político? Porque muchos políticos y parlamentarios comentan que ella no tiene después la espalda, digamos, para aquello que ella está viendo se materialice, porque hay otras voces en el gobierno que tienen una visión distinta. Bueno, yo creo que cuando hablamos del tema de ISAPRES, efectivamente tocamos un tema que es un tema bien teñido de visiones que son valóricas. Esta es una discusión que atañe valores muy profundos y bien contrapuestos, porque está el derecho a la salud, está el derecho a la libertad, está el derecho a la ganancia de una empresa, está también esta tensión entre el sistema público, el sistema privado y visiones que son distintas. Y por lo tanto yo creo que esa complejidad, por supuesto, atraviesa un gobierno que este tema no lo quiso, digamos, y le explotó encima. Pero es un tema que hoy día al gobierno que sea le hubiera tocado resolver, al gobierno que venga le va a tocar heredar, porque este es un tema que va a estar presente, si pensamos en un tránsito de un sistema de salud mejor en los siguientes 10 años. Y yo creo que eso cualquier ente político hoy día lo entiende. O sea, creo que eso hace que realmente la mirada tenga que ser una mirada grande. Sí. Doctora Arriagada, se nos está acabando el tiempo, pero dice no quiere evaluar a la ministra actual, pero evaluemos a los ministros anteriores. Al ministro Mañalich, al ministro París. ¿Cómo evaluó usted la gestión que hicieron ellos de la pandemia? Porque tuvieron hartas críticas en su momento, justamente de la presidenta del Colmed, la doctora Isquiasiche, de cómo lo estaban haciendo, de las cuarentenas, en fin, de muchos factores respecto al manejo de la pandemia. Yo creo que todavía es pronto para hacer un análisis de algo que fue tan brutalmente traumático para nosotros y para el mundo. Creo que además, cuando hagamos el análisis tenemos que mirar probablemente incluso a nuestros países vecinos. A mí me costaría mucho hacer como un análisis de lo que es Chile sin pensar, por ejemplo, lo que son nuestros países vecinos y cómo las tasas de vacunación de ellos fueron a veces muy distintas a la nuestra. Mucho más baja. Mucho más baja. Entonces, yo quiero señalar como un gran logro del gobierno anterior la alta cobertura de vacunación que hubo, la disposición absoluta, gratuita, democrática de los CESFAM de este país para vacunar a todas las personas que necesitaron vacunarse. Creo que la articulación del sistema público-privado también fue muy bien hecha. Y creo, la verdad, que tomar como una especie de posición de juicio en un momento tan complejo, que yo creo que probablemente en lo que nos queda de vida, a usted y a mí, yo espero que no se repita, digamos, y que costó tantas vidas y que además, ojo, es algo que funciona para un gremio que mientras estábamos ahí conectados a estas reuniones, muchos de nosotros estábamos atendiendo pacientes. Y atendiendo pacientes en condiciones que nunca pensamos que se iban a dar. Entonces creo que es una etapa que para poder analizarla bien se requiere como más tiempo, se requiere harta grandeza también y se requiere una mirada como global, porque de nuevo, Chile logró una altísima tasa, pero si al lado Perú, Ecuador, es un tema bastante tan complejo. Y por último, doctora, ¿le preocupa que el COVID ya parece que se nos olvidó y dimos vuelta a la hoja? De hecho, ahora se perdieron vacunas que vencieron, nadie tiene claro cuándo toca vacunarse de nuevo, o sea, ya es como algo que, ya un tema del que ni se habla. ¿Le preocupa a usted? Yo creo que a mí me preocupa, porque creo que además el virus es bastante indómito. Entonces, la verdad que en el momento en que las condiciones, o ya sea o climáticas o las condiciones del mismo virus que va a ir mutando en la medida que encuentre cada vez más personas en las cuales replicarse, nos va a volver a saltar encima y se va a volver a conjugar además con otros virus. Y por lo tanto, siento que si bien la pandemia termina, nos deja un estado de vulnerabilidad que en cualquier momento puede volver a explotar y creo que ahí vamos a tener que ponernos de nuevo firmes a impulsar la vacunación que siempre es gratuita, pero que es siempre una recomendación, que no es obligatoria, salvo para quienes trabajamos en salud, y va a ser el momento entonces como colegio médico de nuevamente plegarnos
en llamados mucho más intensos de la autoridad, que espero que no sean nunca más tan coercitivos como cuarentenas ni eso que fue tan Tendría traumático. que preocuparse el gobierno de hacer un plan, ¿no? Yo creo que el gobierno tiene que estar siempre preocupado y en este país y en el mundo, con toda la debacle climática que vivimos, siempre vamos a tener que estar preocupados de nuevos virus y de virus antiguos con los cuales convivimos en una paz pactada, porque recordemos la campaña invierno este año, lo que fue para los niños. Sí. Sí. Doctora Ana María Arriagada, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti, Paula. Y vamos a una pequeña pausa y ya seguimos con más influyentes acá en CNN Chile. Y nuestro siguiente invitado es el exdiputado, exministro Jaime Belolio. Belolio hoy es académico de la Universidad Andrés Bello, pero sigue jugando un rol muy relevante en las definiciones de Chile Vamos. Firmó la Carta de los 30, en que hizo una autocrítica y una crítica al maximalismo del Partido Republicano en el proceso constitucional. Jaime Belolio, muy bienvenido a Influyentes. Muchas gracias por la invitación, pues. Bueno, después del plebiscito, dentro de las derechas ha habido hartas reflexiones. Una de las más llamativas ha sido la del grupo de los 30, en el cual estás incluido tú, que hizo una crítica, un análisis, pero también una crítica bien grande a Republicano, entre otras razones diciendo que fueron maximalistas en su propuesta y que finalmente se dilapidó otro proceso constitucional. Esa Carta de los 30 ha tenido muchas críticas dentro de Republicano y hay una especie de noche de cuchillos largos dentro de las derechas. ¿Por qué tienen más responsabilidad los republicanos si Chile Vamos finalmente estuvo de acuerdo con muchos de los cambios que ellos propusieron y no hubo esa lucha que hay ahora durante el Consejo Constitucional? A ver, ni cuchillos ni noche, eso es lo primero. Yo creo que hay una lógica a veces dentro de la derecha que es simplemente el plantear ideas que son de propuestas distintas, algunos lo ven como pelear. Y yo no creo que debatir sobre los proyectos políticos que son diferentes, que evidentemente son diferentes, que los mismos republicanos dicen que son diferentes, sea pelear, eso es lo primero. Sino que es un espíritu de diálogo y también de autocrítica. Porque es verdad que se ha concentrado más en lo que dice con respecto al maximalismo republicano, que varios de nosotros, de los firmantes ahí, dijimos 700 veces antes. O sea, no es algo que hubiese sido solo después de, como algunos decían así como, general, después de la batalla. No, 700 veces en privado, en público, por escrito, hablado, de todas las formas posibles, que la idea de generar una permanente oposición, de que el diseño fuera el que se bajara el gobierno y la izquierda, iba a conducir a un fracaso. ¿Por qué? Porque las personas estaban hasta acá con el tema constitucional. Por de pronto era de baja intensidad la elección, eso no significó menor votación, pero no era el principal tema que le afectaba en su vida cotidiana y por lo mismo necesitaba que fuera algo mucho más transversal para generar las reglas de la cancha de los próximos 20 o 30 años. Y eso fue, en mayoría, porque tenían esa mayoría que les sorprendió a los propios republicanos, para ellos su estrategia, que creo que también lo ocuparon como una manera de ordenar su propio partido en todas las identidades que están dentro del Partido Republicano y tensionar al máximo con la izquierda, y terminaron por dividir dentro del mismo Partido Republicano y en que se rechazara esta propia propuesta. Pero por supuesto que tienes razón, y tienen razón algunos, en que esto no es exclusivo del Partido Republicano. Chile Vamos, si es un proyecto distinto, yo creo que sí, y quiero que lo sea, tiene que saber cuáles son esos límites para que luego se pueda haber una alianza política. Si no, es como que hubiera una única cosa. Yo creo que no somos, no somos lo mismo. Y de hecho el senador Moreira califica eso como que fueron arroz graneado. César Barros los ha llamado corderitos a Chile Vamos, de que finalmente no tuvieron una actitud de realmente luchar por algo muy distinto que republicanos durante. Entonces, Jaime, esa autocrítica, ¿crees que se ha hecho realidad? Porque la verdad es que se vieron en un momento en que se estaban decidiendo cosas importantes, no especialmente incómodos con adoptar la lógica que estaba tomando el Partido Republicano. Mira, yo creo que ocurre algo que es como transversal a la política, ¿no? Que es que estamos en un mundo hiperfragmentado donde las identidades políticas son las que más tiran y las que más se ven a más en redes sociales. Y entonces cuando dialogar con el distinto significa traicionar, es donde la democracia se daña muy profundamente. Y hoy día estamos viendo algo como eso. Entonces es como una regresión a la tribu. Y quienes más se ven son aquellos que son los más fanáticos de la tribu, que pueden tener sus razones, digamos. Y es legítimo que alguien sea fanático de un tema en particular. Pero la política se trata de dialogar y validar al otro como un otro yo. Entonces, lo que pasó allí es que, y quizás también para atrás,
había una sobreinterpretación de las mayorías en las elecciones. Así como hubo una sobreinterpretación en el proceso anterior, en donde se creía que había que hacer una refundación de Chile y excluir completamente a la derecha de la vida pública, y en mi opinión, con el proceso anterior, debilitar gravemente la democracia. Ahora, ese 35% que saca el Partido Republicano también se interpretó como que ellos habían votado por, digamos así, como los mandamientos del Partido Republicano, por su Como que ahora doctrina. Chile estaba en la lógica conservadora de ellos, Exacto. por ejemplo. Y obviamente que eso no es así. Hay un porcentaje relevante que sí se siente interpretado por su programa político, pero hay otro porcentaje relevante que votó porque era el atajo a corten el deseo. Políticos, dedíquense a los temas que a nosotros nos importan, que son la seguridad, que son las seguridades en plural, que tiene que ver con mi estabilidad en el empleo, con el costo de la vida, y no con esta discusión que es solo política. Y ellos reconocieron eso como una lógica oposicionista, que es la que explica, en mi opinión, por qué hemos tenido a Bachelet, Piñera y Boric. Y después ahora Boric con una muy baja aprobación. O sea, los chilenos, y globalmente también de eso pasa, son Están más votando en bien contra. oposicionistas. Sí. Entonces, claro, hay una insatisfacción. Pero eso no implica que el comportamiento de Chile Vamos sea idéntico al otro. Sin embargo, hubo mucha lógica como como te decía, como de la derechita cobarde, de traidores, de que si ustedes votan distinto en esto, entonces va a tener consecuencias electorales después. Y ese temor infundado, en mi opinión, de corto plazo tiene sentido, en el mediano plazo no. ¿Le faltó coraje entonces a Chile Vamos? No, más que coraje, es que estamos viviendo un futuro de demasiado corto plazo. Nosotros hicimos un estudio en Andrés Bello, donde las personas nos decían de clase media que su futuro lo proyectaban en 3 meses. O sea, era en septiembre, el futuro era diciembre. Y después marzo, y Y después Chile el Vamos invierno. está pensando en la elección municipal. Y entonces la política está todavía más cerca que 3 meses. Y entonces cuando el periodo en el que nos imaginamos juntos es muy corto, hay mucho menos espacio a la colaboración o al asumir ciertos costos inmediatos que tienen réditos en el futuro. Yo creo que eso sí es algo que pasa en Chile Vamos, que no está bien definido cuál es el proyecto distintivo que puede aliarse después con los republicanos, pero que también tiene que aliarse con el centro político, que es lo que hizo que ganara el rechazo la vez anterior. Entonces, esa dinámica que tiene que ser más grande, que tiene que ser de espacios más abiertos, me encantaría que la liderara Chile Vamos, y aquí pareció no liderarla no solamente por el número, sino que también porque no había una estrategia bien definida. Sí. Ahora, es verdad que varios de ustedes, estoy pensando en Ignacio Briones, tú mismo, dijeron antes, durante el proceso, alertaron, ¿no? La misma alcaldesa Matei en un momento fue lejos la voz más de alerta, que básicamente tiró un poco el mantel diciendo que así como iba esto ya no iba a arriesgar su capital político. Pero lo que pasó después fue muy sorprendente porque rápidamente, después de una crítica muy profunda como iba yendo el proceso, no hubo tanto cambio en el texto y sin embargo después salieron a llamar inmediatamente a votar a favor con mucho entusiasmo además. El mismo Ignacio Briones, la misma alcaldesa Matei. Entonces no hay ahí una inconsistencia porque después les va mal, pierden del 62% del rechazo, van a 44% del en contra y entonces ahora de nuevo vamos a lo que habían dicho al principio, que en realidad era un texto maximalista, que en realidad no interpretaba a nadie, que habían dejado fuera a la centroizquierda y a la izquierda y que eso no estaba bien. A ver, primero no estaba bien en no incorporar a visiones que fueran distintas a las del rechazo, porque si teóricamente la idea era conquistar ese 62%, había que ver exactamente cómo se componía y es obviamente muy heterogéneo. O sea, hay un grupo de personas que lo han mostrado algunos estudios, como el de Holster después de Decide Chile, que hay como 1/3 de los votantes del rechazo que votaron en contra. Y ahí hay de todo. Hay los que creen en las conspiraciones globales, que entonces que esta era una propuesta escrita por la ONU, me lo han dicho en algunos foros. Aun cuando republicanos decía José Antonio Kast que era una constitución anti-Agenda ONU 2030. Claro, sí, yo no sé cómo, porque en el fondo mantenía lo mismo que tenemos hoy día. Y demonizar, digamos, además los objetivos de desarrollo sostenible me parece una cuestión bastante ilógica. Pero hay de esa gente que sí, que decía que no, que esto era peor que la constitución actual, otros que querían mantener la constitución actual, otros que decían que se había cedido mucho frente a la izquierda, y otros que no estaban ni ahí, y por tanto iban a rechazar cualquier cosa que se les pusiera adelante. Entonces, tratarlos como igual a todo ese grupo como que se mueve es un primer error. Lo segundo es que uno tenía que evaluar a favor o en contra. Entonces, yo creo que sí se moderó la propuesta en varias cosas después de que, particularmente el liderazgo de Evelyn Matei dijo, ojo, se moderaron muchas cosas, se dejaron de empujar algunos los propios republicanos, tuvieron que sacar algunas materias, los expertos trataron también de moderar algunas otras cosas, pero la izquierda ya había tomado la decisión de estar en contra por completo. El ejemplo más clásico de esto es cuando Chile Vamos propone que se mantenga la redacción
actual sobre la protección de la vida del que está por nacer, y era cambiar el famoso qué por el quién, entonces mantener el qué exactamente como es hoy día en la Constitución, y la izquierda vota en contra completa. Sí, ahora Verónica Undurraga, la presidenta de la Comisión Experta, tiene una explicación para eso que hace sentido. Ella dice que le ofreció Chile Vamos volver a la redacción original de esta Constitución sobre la protección de la vida de el que está por nacer, pero que le pidieron lo que denominaron ellos un plus de protección, que era la otra norma que decía que todo menor de 18 años es niño, y que para ella entonces, de cualquier manera, quedaba en riesgo el aborto en 3 causales. Entonces, que no iba a tolerar que pareciera como que estaban no arriesgando el aborto en 3 causales cuando en realidad sí. Entonces, la pregunta es, Jaime, ya que el qué por el quién fue un tema que fue muy debatido durante todo el proceso, a pesar de que también después mismo figuras de Chile Vamos salieron a decir que no cambiaba en nada, al parecer para las mujeres sí fue algo importante. El mismo estudio de Ann Holster muestra que el 70% de las mujeres jóvenes votó en contra de la propuesta y hay un voto femenino mayoritario, o sea, más importante aún por en contra. O sea, que se arriesgaba, que había riesgo de un derecho ya adquirido, eso fue algo que le hizo sentido a las personas, ¿no? ¿No hubiera sido mejor desde un principio no darle los votos en el Consejo Constitucional por parte de Chile Vamos para que cambiaran eso los republicanos? Porque solo no lo habrían podido cambiar. Yo creo que debió haber quedado exactamente como estaba en la Constitución de hoy día. Y fue un error. ¿Por qué no pensaron eso? Y así salió la Comisión Experta. Claro, como salió, porque de hecho hasta Gloria Hood, muy moderada, digamos, derecha liberal, y que estaba a favor de toda la agenda de las mujeres, y está de hecho, ella misma votó a favor de cambiar el quién por el qué. Y yo creo que tiene que ver con esa dinámica que te explicaba antes, ¿no? Como esa dinámica que a veces son como las barras las que más aparecen ser las principales cuando son aquellas personas que no se le acercan a los políticos, las que son la mayoría, digamos. No es al revés. Porque el típico discurso de algunos políticos es que la gente que se me acerca me dice qué. Y digo, sí, es súper importante atender a la gente que se te acerca, pero también date cuenta de la gente que no se te acerca, que por algo no se te acerca. Es un segundo proceso constitucional. Y además es un tema final, que es muy lejano para las personas. Claro. Ahora, yo creo que lo que te decía Verónica Undurraga me parece un argumento obviamente que hay que tomar en cuenta, pero me parece un mal argumento, porque si realmente era central el qué por el quién para ellos, entonces no había ninguna razón por la cual lo votaran en contra, porque era una protección adicional en el caso de que se hubiese aprobado la Constitución. Entonces, o no era relevante o querían empeorar la propuesta. Cualquiera de las dos fórmulas me parece que es equivocada, pero entrar a esa discusión me pareció que era algo completamente evitable, que por de pronto el mismo Partido Republicano había dicho en su origen, que no lo iban a tocar, que lo iban a dejar exactamente así. Pero después cambió, y yo creo que cambió por esas tensiones internas que sigue teniendo el Partido Republicano, que inclusive algunos se fueron más allá, digamos. Pero bueno, tienes razón en que Chile Vamos, si bien lo propuso en la Comisión Experta, cuando ya quedaba muy poquito, eso por parte de la izquierda no se recibió bien, y creo que fueron bien... votaron que no a todo, digamos, una vez ya a la izquierda. O sea, como que decidió tirarle la cadena al proceso. Algunos apenas vieron el resultado de las elecciones, los menos, y los más ya después en el transcurso mismo. Que creo que también fue un error, porque para mí seguía siendo el término de un ciclo constitucional el hecho de que se aprobara una nueva, no que siguiéramos con la misma, porque va a seguir latente un problema que por supuesto vamos a tener una pausa constitucional, una especie como de vacaciones constitucionales, pero el tema va a seguir allí presente, aun cuando se ha ratificado ya no solo una, sino que 2 veces la Constitución que nos rige, y que curiosamente algunos se dieron vuelta a la chaqueta de manera extraordinaria, diciendo que ya no era la de Pinochet, sino que era la de Lagos, cuando antes decían justamente lo contrario. Pero que bueno, entonces tenemos reglas que se pueden modificar en el Congreso, y de ahora en adelante la pregunta es cómo atendemos las urgencias de las personas, claro, para que no se alimente la lógica populista, que es el riesgo de esto. Los políticos no se ponen de acuerdo en los temas que nos preocupan a nosotros. Y sale un candidato fuera del sistema tipo Milei. Que no lo conocemos. Ahora, hablemos de lo que viene de acá hacia el futuro, porque esta reflexión de ustedes también era de cara a lo que viene hacia adelante para las derechas, ¿no? Y hay algunos que están en la lógica más de la asimilación con republicanos, porque finalmente ellos han tenido mayor éxito electoral. José Antonio Kast pasó a la segunda vuelta, les fue en la última elección mucho mejor a ellos que a Chile Vamos, entonces muchos en la UDI en realidad están con un pie en republicano, eso es una realidad. Y para otros, como el grupo que representas tú, están en la lógica de la diferenciación, de que tienen que mantener eso claro. Ahora, ¿cómo es compatible estar digamos, en alianza, un grupo, una coalición cuyo presidente, el expresidente Piñera, es el que firmó el matrimonio igualitario
un logro muy importante civilizatorio, ¿no? Como ese, ¿cómo puede estar en el mismo grupo, haciendo comunidad de valores con un partido como el Partido Republicano que, por ejemplo, José Antonio Kast no estaba a favor de la ley de identidad de género? José Antonio Kast está contra la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que son 15 objetivos de desarrollo sostenible, que son bastante obvios y evidentes, y que claramente además tiene un problema con las mujeres como votantes, que ven ahí un riesgo de retroceso. ¿Cómo se hace posible esto? Ya ni siquiera solo en la lógica de no estar hegemonizados por ellos, sino de encontrar un espacio en el cual no queden subsumidos en una identidad que luego no les permite ser mayoría. Yo creo que filosóficamente tenemos diferencias con el proyecto que era republicano. Y por eso yo creo que tiene que ser más claro cuál es la diferenciación de Chile Vamos con respecto al proyecto de republicano. Me parece legítimo el de republicano. Yo no soy de ahí, digo. ¿Por qué? ¿Por qué no eres de ahí siendo...? Porque, ¿cuál es la frontera entre la UDI y republicano? mira, como me dijo un amigo en esto, en el pasado, digamos, podría haber sido como la misma que existió históricamente en Chile entre los conservadores y liberales. Porque hay razones históricas, pero también hay razones de mirada de sociedad. Yo no creo que tú tengas que moralmente empujar desde el Estado una única forma de vida. Yo creo que son las personas los que a través del desarrollo de su vida y de sus elecciones son los que tienen que escoger cuál es su mejor forma de vida. No quiero decir con eso que el Estado sea completamente amoral. Obviamente, cuando toma decisiones de atender a las personas más vulnerables, tiene una posición moral. La política tiene que ver con la moral. Pero esa lógica moralizante de la política, para mí no entra. Y por ahora, mismo, antes de ir al resto, en la UDI también hay diferencia entre liberales y conservadores. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los conservadores de la UDI y los conservadores de republicanos? Y también pasa en RN, y probablemente también hay buenas personas que son militantes de Bópoli y pasa lo mismo. Entonces, es una diferencia que quizás no radica en el domicilio de partido, sino que en un pensamiento filosófico que está súper bien, pero que pueden complementarse eventualmente. ¿En qué cosas? Cuando tú tienes un programa de gobierno en el cual tú dices, estas son las cosas que nosotros queremos. ¿Ustedes están disponibles a estas, sí o no? Por ejemplo, cuando firma el presidente Piñera el matrimonio igualitario, yo tengo la suerte también que en esa ley está mi firma también estampada. Y para mí eso es un motivo de orgullo. Igual que cuando votamos la ley... ¿Hubo harto conflicto también en ese minuto? Por supuesto que sí, lo hubo. Y en la ley de identidad de género también lo hubo. Sí. Y fue súper conflictivo. Y personalmente fue duro, digamos. Pero hay cosas que nos diferencian en eso. Y por supuesto, yo creo que hay una diferencia muy grande entre la distancia que existe entre Chile Vamos y el Partido Republicano que la que existe, por ejemplo, con el Frente Amplio. Entonces, ¿cómo se permite hacer ese tipo de alianza? Bueno, la pregunta es cómo el socialismo democrático o la izquierda progresista se alía con aquellos que están de acuerdo con la dictadura china, cubana, venezolana. Bueno, tienen que haber objetivos de gobierno que dejen que ciertas cosas simplemente no sean posibles y que uno le dé la confianza al ciudadano de que se va a mantener irrestricto el respeto no solo a los derechos humanos, sino que también a la democracia como no solo la fórmula de resolución de problemas, sino que como un propósito que orienta parte de nuestra vida. Ahora, desde Chile Vamos han criticado históricamente al socialismo democrático, la exconcertación de que se han asimilado y acomplejado frente al Frente Amplio. Y finalmente lo que ha pasado es bastante parecido. O sea, esa crítica es como hacérsela a ustedes mismos en el sentido de decir, bueno, no se mostró esa diferencia en el Consejo Constitucional para nada. Yo creo que no nos puede pasar lo mismo que le pasó al socialismo democrático con el Frente Amplio. Que estuvieron en desacuerdo con los 30 años por la crítica que hizo el Frente Amplio en su momento y hoy día, después de cierto tiempo, se da cuenta que los que estaban equivocados eran ellos, los que criticaban a rajatabla esos 30 años y que por de pronto hoy día tienen que sacarlo a relucir. Aquí pasa lo mismo. En la mirada de corto plazo, solamente pensando en qué es lo que me beneficia en la semana que viene o en la elección que viene, claro, pareciera que es mejor hablarle a esas personas que ya tienen tomado una posición muy radical. Pero en el mediano plazo no construyen proyecto político. Y particularmente para Chile Vamos, el aliarse con el centro me parece que es fundamental para ofrecer gobernabilidad. Lo más probable es que el próximo gobierno sea de oposición, de las distintas oposiciones que existen. Y por tanto, ¿qué es lo que se gobierna cuando se gobierna? Yo creo que esa es la pregunta que es relevante. Y para mí es una alianza grande en un proyecto que está establecido en un gobierno que, por ejemplo, no retrocede en los derechos de las mujeres, que por supuesto no retrocede en los derechos de las diversidades y que amplía los espacios de crecimiento de las personas. No tiene una mirada dirigista como quienes hoy día están en el gobierno. Sí. Ahora, ¿cuál es esa posibilidad de una alianza con el centro? Porque la verdad es que ahora la votación que se había conquistado en el rechazo del 62% con parte del centro exconcertacionista, bueno,
en los hechos, en los votos se perdió. O sea, aun cuando amarillos y demócratas como partido estuvieron, perdieron a muchísimas figuras importantes de la exconcertación y la elección es lo que es, digamos, y se muestra ahí un techo para José Antonio Kast de 44%, sea con voto voluntario o voto obligatorio. Entonces, ¿cuál es la real posibilidad de hacer una alianza desde un centro hasta republicano cuando finalmente ahí las incompatibilidades se hacen muy grandes? Bueno, por eso yo creo que tiene que ser de acuerdo como un programa, ¿no? A qué es lo que uno quiere llevar adelante. Obviamente tiene que ser a través de primarias y después de primarias tiene que empujarse a la candidatura que de ahí aparezca de acuerdo a ciertos lineamientos que permitan que quepan. Porque van a haber materias que tú no puedes decirle tengo idea, a los republicanos dejen de pensar eso. O a las personas más de centro o que antes eran de centro izquierda dejen de pensar eso. El problema es si somos capaces de ponernos de acuerdo en generar una gobernabilidad. Yo creo que se puede porque además todos estos, comillas, votantes nuevos, que son 5 millones, y en verdad son 3,5, porque 1,5 había dejado de votar y volvió a votar, son personas muy poco politizadas, son personas que no consumen política en el día a día. En sus redes sociales no les aparece la política, le aparecen memes, salvo que sea la política que se transforma en meme. Sí. Jaime, se nos está acabando el tiempo, pero quiero preguntarte, ¿cuál es el futuro de la candidatura de centro-derecha? Porque por un lado está la figura de la alcaldesa Evelyn Matei como la mejor posicionada, pero evidentemente debe haber tenido un costo para ella todo esto que pasó en el plebiscito, ¿no? De por una parte ser tan firme en decir que aquí no iba a tolerar ciertas cosas, después tener que salir a defender esa constitución que finalmente fue rechazada. Y por otro lado está el expresidente Piñera, que junto con la expresidenta Bachelet han empezado a aparecer en las encuestas como figuras muy bien evaluadas y con posibilidades incluso competitivas en materia presidencial, aunque hoy día todo es muy, digamos, falta mucho tiempo, pero igual no deja de ser sintomático que aparezcan ambas figuras. ¿Cómo ves a Evelyn Matei de cara a lo que viene, con José Antonio Kast diciendo que no quiere ir a primarias, que no va a ir a primarias con ella? Y la emergencia del expresidente Piñera y del piñerismo, que a todo esto los atacaron por la Carta de los 30 de que era un gustito personal del piñerismo. Sí, primero sobre eso último. A mí me impresiona a veces un poco la liviandad con la que se asume que cuando otras personas piensan distinto es porque fueron mandados por alguien. Y aquí no, pensamos distinto en una materia y lo hicimos ver en una reflexión y no en un ataque, y que también hace autocrítica. Por tanto, yo les pediría que más bien lean la carta completa, respiren profundo y dialoguen. No fueron mandados por el expresidente Piñera. No somos mandados por nadie, sino que pensamos distinto en muchas materias y bienvenida sea la diferencia. Yo creo que ahí también hay una diferencia cultural, que es que yo no me siento incómodo con los cambios del Chile de hoy. Hay ciertas cosas que me parecen que hay que cambiar, por supuesto, pero yo no siento que la sociedad nos pasó por encima. Entonces hay algunos como que quisieran como retenerla y tirarla para atrás. No es mi posición. Lo segundo, yo creo que en esto voy a ser totalmente parcial, porque yo sí creo que Evelyn Matei tiene el liderazgo y el potencial de poder liderar en los próximos años, dado lo que estamos viviendo. Creo que la próxima elección se va a tratar de seguridades. Por supuesto, delincuencia es una, pero también de las certezas para las personas de mantener su trabajo, de su familia, de cómo pueden proyectarse hacia adelante, no tener el temor con respecto a caer enfermo y tener que esperar, la posibilidad que entrega la educación. O sea, creo que ahí se va a tratar de eso. Pero al mismo tiempo de no perder lo que ya se ha avanzado en una multiplicidad de derechos y de diversidad. Entonces creo que eso lo ofrece mucho mejor Evelyn Matei que otras personas. Y al presidente Piñera, yo, tal como lo dice él quiere ser un buen expresidente, lo veo mucho en su agenda internacional, en este foro de democracia, libertad y democracia que ha hecho con otros expresidentes latinoamericanos. ¿No interesado para nada en una carrera presidencial? No lo veo para nada interesado en una carrera presidencial. Por más que algunos insistan, digamos, yo no lo veo en eso para nada y me toca estar con él bastante seguido. Quiere cumplir el rol de que Chile Vamos tenga una orientación. Y eso es lo que ha podido hacer, ofrecer a sus equipos técnicos que tienen experiencia, ya sea para hacer una buena oposición frente al gobierno o inclusive a veces para ofrecérsela al gobierno frente a algunas emergencias. Y lo de la presidenta Bachelet, bueno, yo creo que ella jugó una carta en el plebiscito, había jugado antes, pero no le había ido bien. Aquí yo creo que le fue bien y quizás a quien más les conviene que sea la presidenta Bachelet la candidata es a quienes hoy día están en el gobierno. Porque la candidatura de la expresidenta Bachelet creo que es muy difícil que pueda ganar, pero es terminal, no continúa, digamos. En cambio, la candidatura de alguien que pueda terminar arriba y que después pueda seguir siendo candidato otras veces puede ser complicado. ¿Es competitiva? ¿Sería competitiva la expresidenta Bachelet, bueno, o lo darías como carrera corrida? No, yo creo que nunca hay carreras corridas en ningún caso y de hecho esta especie como exitismo de todas maneras ganamos con quien sea, no es verdad. Yo digo, lo más probable es que sea de oposición, pero eso no quiere decir que esté ganada en absoluto.
Y la presidenta, por supuesto, que es competitiva. O sea, las encuestas hechas 2 años antes te muestran que es competitiva, que pierde, pero que es competitiva. Entonces, como faltan 2 años, ya sabemos que antes 2 años puede cambiar literalmente lo que pasa en el mundo. Espero que no pase lo mismo, digamos, pero puede cambiarlo. Por de pronto hoy día, yo creo que sí es Evelyn Matei la que puede enfrentar de mejor manera en esa mirada hacia el centro, en esa mirada hacia las mujeres jóvenes, en esa mirada de que cada uno pueda diseñar la vida como quiere vivirla y que no sea juzgado moralmente por otros. Y veremos entonces si la próxima elección presidencial nos traería de nuevo a Bachelet versus Matei, como está pensando Jaime Belolio. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos el próximo domingo.